Hola hermanos, buenas tardes. Damos gracias a nuestro Dios que un domingo más podemos estar juntos y de poder compartir la palabra con ustedes. Damos gracias al Señor que Él ha puesto en nosotros el interés de conocer su consejo y que esta palabra nos enseña a nosotros para poder relacionarnos mejor con nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, de bondad. Eso es lo que Él revela aquí a través de su palabra, pero nunca tenemos que olvidarnos de que nuestro Dios también es un Dios santo. Y lo que Él demanda de nosotros es santidad total, absoluta. Y una de las cosas que vamos a ver nosotros hoy en día en el pasaje que vamos a revisar, que está aquí en Lucas, en el capítulo 18, del versículo 9 al 14, es la demanda que el Señor hace en nuestras vidas. Y hemos estado viendo las parábolas y una de las cosas que hemos dicho de las parábolas que son historias que el Señor contó a sus discípulos y a través de estas parábolas que Él tomó elementos de la vida cotidiana para enseñarnos a nosotros, enseñarle a sus discípulos verdades espirituales, verdades celestiales, verdades que iban a impactar los corazones de sus oyentes. Y aquí en esta parábola del fariseo y el publicano, el Señor quiere enseñarnos una verdad a través de una historia tan simple de dos hombres que se acercaron al templo a orar, pero en estas historias también hay enseñanzas doctrinales profundas, enseñanzas doctrinales que hacen la diferencia entre conocer una simple historia y conocer la historia, la enseñanza que hay detrás de esta gran historia. Y vemos que en esta parábola, que es muy simple, de estos dos hombres que van al templo a orar, el Señor nos quiere enseñar una doctrina que se llama la doctrina de la justificación, de la demanda de la perfección que hace el Señor para nuestras vidas. Nosotros, en nuestra sociedad en la cual nosotros vivimos, vemos que una de las cosas que más nos afecta y nos daña y nos molesta es la falta de justicia que vemos nosotros en diferentes ámbitos, ya sea en el gobierno, ya sea en nuestros trabajos. eh, Cuando vemos las noticias, vemos los abusos de diferentes índoles que hay en este mundo. Ese tipo de injusticias a nosotros nos frustran mucho, nos molestan mucho. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras vidas, en lo más profundo de nuestro ser, ¿ya? El Señor nos puso un deseo por la justicia, por la perfección. Y esa situación sabemos nosotros que fue rota, fue interrumpida allí en el huerto del Edén, cuando el hombre le dio la espalda a Dios, cuando el hombre ya no se dirigió más bajo la guía y la dirección de su creador, de su Señor. Y vamos a ir a la lectura del texto y después vamos a orar. Y así dice la palabra de nuestro Dios aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así dice la palabra de nuestro Dios a través de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la parábola del fariseo y el publicano. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos por exponernos una vez más, Señor, a tu palabra. Y Señor, queremos ser enseñados por ti. Señor, queremos aprender a través de esta simple historia la verdad trascendente que tú quieres enseñarnos a nuestras vidas, Señor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque tu carácter es un carácter santo. Tu carácter, Señor, es un carácter inmutable que no cambia, Señor. Y una de las cosas que podemos ver, Señor, es que tú, Señor, tienes misericordia, tienes bondad, tienes amor, Señor, para con los perdidos, Señor. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, a los que estamos escuchando esta enseñanza, a ser enseñados por ti y a entender, Señor, que delante de ti, Señor, no tenemos mérito alguno que presentar. Y gracias te damos porque la gran obra, la gran mérito que tenemos es solamente Cristo. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste, Señor, a favor nuestro, por darnos salvación, una salvación que no merecíamos, una salvación que tampoco alcanzábamos. Señor, que tu nombre sea muy alabado, que tu nombre sea glorificado en este tiempo. Bendícenos, ayúdanos, Señor. Te lo pido y te lo ruego todo esto por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, aquí en esta historia nosotros estamos viendo la historia de dos hombres. Había uno que era un fariseo, un hombre que allí en Israel, en ese lugar, en ese tiempo, era una persona que gozaba de un gran estatus social, político, religioso, que era una persona que se le veía como una persona moral y éticamente correcta. Era una persona que eh, era un ejemplo a seguir. Era una persona en la cual la sociedad tenía que aspirar. En cambio, también tenemos a otra persona más, a los dos personajes de esta historia, que era un publicano. Hemos visto bastante de los publicanos, pero ¿quiénes eran estos publicanos? Estos publicanos eran personas judías, servidores al imperio romano, y ellos cumplían la misión de recaudar los impuestos para el imperio. Y ellos cumplían una función, a ellos se les daba una cuota que cumplir para entregar esos dineros a las arcas romanas. Era solamente una cuota. Si ellos, después de esa cuota, ellos podían recaudar todo lo demás que querían alcanzar. Eran gente rica, eran gente que para alcanzar sus objetivos, para alcanzar sus metas de recaudación, ellos sobornaban, presionaban a su propio pueblo y por lo tanto ellos eran personas que eran los grandes enemigos que tenía el pueblo, y no solamente el pueblo, sino que eran personas muy, pero muy despreciadas, eran personas no queridas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá en esta historia? Que estos dos personajes, dice que dos hombres subieron al templo a orar. Era una práctica que todos judíos hacían, de ir al templo, a ese lugar a, a orar. Ese era el lugar que ellos tenían físicamente para acercarse a Dios. Pero esta historia no nos está hablando acerca del tema de la oración, sino que nos está hablando acerca de cómo nosotros somos justificados delante de Dios
Y el versículo 9 nos dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces, aquí en esta historia, el Señor da la indicación de lo que Él va a comenzar a tratar aquí en esta enseñanza que le está dando a sus discípulos. Unos que confiaban en sí mismos como justos. Y en el versículo 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Entonces, el Señor aquí en este texto nos va a enseñar una doctrina que es fundamental para la fe cristiana. ¿Y cuál es esa doctrina? Es la justificación. Y cuando nosotros estamos hablando de la justificación, estamos hablando de la demanda que Dios hace para nuestras vidas. ¿Y cuál es esa demanda? Y vamos a revisar algunos textos que tenemos nosotros aquí en la Biblia. Y vamos a ir a Romanos 3:26. ¿Qué dice Romanos 3:26? Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que a fin de que a fin de que él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Señor, a través de toda la historia bíblica, Él está hablando de la persona que nos va a justificar delante de Él cuando nosotros vayamos a su presencia. Y aquí en este texto dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y allí en Primera de Juan 1:9, un texto bien conocido que tenemos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién hace esa obra de limpieza? ¿Quién hace esa obra de justificación? Nuestro Señor Jesucristo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y lo que nosotros vamos a ver que la demanda de la ley en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? ¿Qué era lo que demandaba la ley allí en el Antiguo Testamento? Y vamos a ir bien atrás en nuestras Biblias al libro de Levíticos, allí en el capítulo 19, versículo 2. Dios está hablando a Moisés y le está diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, y esta es la demanda que el Señor hace de sus hijos, de su pueblo, de este mundo. Diles, santos seréis, porque, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, nuestro Dios dice aquí que Él es santo. Por lo tanto, si nuestro Dios es santo, sus hijos tienen que ser también santos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento? Allí en Mateo 5:20, en la demanda del Señor con respecto a nuestra relación con nuestro Dios. Aquí en el Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Repito, Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es la demanda que el Señor hace en el Antiguo Testamento?
Sed santos porque yo soy santo. El Señor demanda perfección absoluta de sus hijos. Y aquí, en el Nuevo Testamento, aquí en Mateo 5, en este texto que yo acabo de leer, el Señor está diciendo que nosotros, los que son sus hijos, tienen que tener una justicia que sea superior a lo de los fariseos. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo aquí en esta parábola que el Señor les estaba diciendo a ellos? A estos que menospreciaban, dice, a los otros. Dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y, y nosotros, claro, al enfrentarnos a esta historia, vemos el nivel de arrogancia, de petulancia, eh, po- eh, eh, de lo osado que era este hombre, o petulante que era, de mostrar con orgullo y con soberbia cómo él oraba. Y dice, y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y ni siquiera este hombre estaba orándole a Dios, sino que dice que estaba orando consigo mismo, hablándose a él mismo de su espiritualidad que él tenía. Y dice aquí, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Y cómo eran los otros hombres con respecto al publicano? Dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, dice, ni quería ni aun alzar los ojos viendo la oración que estaba haciendo este hombre, porque, como dije anteriormente, estos hombres eran los referentes a la santidad, eran los referentes a la moralidad, eran los referentes a la ética, eran los referentes a cómo ser modelos para la sociedad. Y este hombre estaba orando en términos de autojustificación, de plantearse él prácticamente mejor que Dios. Él se creyó su religión, se creyó su mentira, cuando la ley decía claramente, santos seréis, porque yo soy santo, dice el Señor. Y el Señor en el Nuevo Testamento, Él estaba diciendo a sus seguidores, les estaba diciendo que ellos tenían que tener una justicia superior a los de los fariseos allí en Mateo 5:20. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que Dios demanda perfección. Y allí en Mateo 5:48 dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es, esa es la demanda que hace el Señor en su palabra. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí vemos nosotros un hombre que está orando a Dios con un orgullo, con una grandeza, con soberbia. Él se creía lejos, mucho mejor, e incluso hasta que Dios. Él se estaba predicando su propia autojusticia. Sabemos nosotros que la justicia del hombre dice que es como un trapo de inmundicia. Sabemos que la justicia de Dios, de la justicia del hombre, no alcanza el estándar de Dios. No alcanza. Pero aquí en Mateo 5:48, donde el Señor dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, el único que alcanza ese nivel de perfección es Jesucristo mismo.
Él es la medida del estándar verdadero de la perfección que Él requiere de nosotros. ¿No es cierto? Eso es lo que el Señor dice, como allí en ese texto, allí en Juan 1:18, cuando ellos vieron la gracia del Señor. Vamos a buscarlo. Dice en el 14, dice, 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué cosa es lo que ellos vieron? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Él es, es la medida, es el estándar verdadero de la perfección que Él requiere de nosotros. Entonces, ¿quién puede estar a cuentas con Dios? Esa es la gran pregunta que nosotros tenemos que plantearnos aquí. Aquí habían dos hombres. El otro hombre dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces, vemos al hombre, al fariseo, mostrándose con sus propios méritos, en perfección. En cambio, vemos nosotros al publicano revelando su miseria delante de Dios. Dos hombres están haciendo confesión aquí. Uno está haciendo confesiones de sus grandezas y otro está haciendo confesiones de sus miserias. Seguramente este publicano en ese momento se está dando cuenta de todos los abusos que él había hecho en esa sociedad. Pero allí en Romanos 3:23, ¿qué dice? Otro texto muy conocido para nosotros, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie, ninguno de nosotros, que pueda alcanzar el estándar de Dios. Como dice aquí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios con respecto al hombre natural. Dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. ¿Y eso cómo es que se está revelando esta verdad? Bueno, en el versículo 19 de este texto, de aquí de 3:19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y qué era lo que decía la ley? La ley demandaba santidad total, porque nuestro Dios es un Dios santo. Entonces, en el versículo 19 aquí dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí este fariseo estaba puesto de pie y estaba orando consigo mismo y estaba dándole gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, dice,
injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Este hombre, si hubiera conocido la ley, hubiera sido notificado bajo esta palabra, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El publicano también conocía esta ley y él sabía que estaba bajo la condenación de Dios, bajo la condenación de Dios. Pero ¿sabes qué? El Señor no nos deja así, no nos deja en esta condición. Y vamos a ir allí a Isaías 53, en el versículo 4. Isaías 53, 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice aquí, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que resolver esta situación. El hombre delante de él es pecador, está condenado, está bajo el juicio de Dios, y el Señor tuvo que proveer de un cordero para rescatarnos, para salvarnos. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo el Señor, nuestro Dios? Tomó mi pecado y lo puso allí en la cruz. Lo puso allí donde pusieron a Jesús. Y Jesús murió por mis pecados. Y en el versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Dónde el Señor llevó las iniquidades de todos nosotros? ¿Fue allí en la cruz? Allí en ese lugar el Señor demandó perfección absoluta. Allí en ese lugar, en la cruz, el Señor demandó un cordero sin mancha, un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto, el único que podía cumplir las perfecciones de Dios, era nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, en este pasaje que estamos viendo aquí, está hablando de esto, de la expiación, de, de cómo el Señor entró a resolver esta situación aquí en Isaías 53. Gracias a Dios que Él proveyó de un cordero, porque la demanda de Dios es una demanda de perfección. Y sabemos nosotros que nosotros no alcanzamos esa demanda. Este hombre, aquí en esta historia del fariseo y el publicano, él está exhibiendo todos sus méritos, está exhibiendo todas sus obras de justicia, pero ninguna de ellas era para alcanzar la justicia que Dios demandaba. Allí en Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Y a quién puso Dios como propiciación por medio de la fe? A nuestro Señor Jesucristo. Dice: por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué cosa? Para manifestar su justicia. El Señor hizo justicia allí en la cruz.
Allí en ese lugar el Señor nos declaró santos, nos declaró perfectos. Allí en ese lugar el Señor nos justificó por medio de la fe en lo que Jesús hizo en ese lugar. Aquí en Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a nuestro último texto aquí en 2 de Corintios 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este hombre que oraba al Señor mostrando sus perfecciones, no alcanzó justicia, porque por sus propios méritos, por nuestros propios méritos, no vamos a alcanzar justicia. Solamente alcanzamos justicia, alcanzamos perfección a través de los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es lo que pedía este publicano al Señor? Justifícame. Dios, sé propicio a mi pecador. Esa es la condición que el Señor nos pide cuando vamos a su presencia, sabiendo nuestra realidad, sabiendo nuestro corazón, que es un corazón caído y que necesita ser rescatado, que necesita ser redimido, que necesita ser salvado. Y el único que puede salvarnos es Cristo. El único que nos puede dar vida eterna es Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios se propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Dios te justifica solamente a ti y a mí en Cristo. Que el Señor nos bendiga. Amén.